crímenes que cometió Walter Arizala, alias Guacho, fueron muchos, pero tres en particular muestran su crueldad. El 26 de marzo, el Frente Oliver Sinisterra, que Guacho comandaba, secuestró a un equipo periodístico del diario El Comercio. Tras varias semanas de incertidumbre, autoridades confirmaron que los comunicadores fueron asesinados. Otra fecha, el 17 de abril, se dio el secuestro de dos comerciantes ecuatorianos en la frontera. 3 meses después, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que hallaron los cuerpos de la pareja en la misma zona que fueron secuestrados. Y el 12 de julio del 2018, en la carretera que comunica Tumaco con Llorente, fueron asesinados 3 funcionarios del CTI que realizaban un operativo contra el Frente Oliver Sinisterra. Vamos a saludar a John Marulanda, él es consultor internacional en seguridad y defensa, coronel en retiro del Ejército. Coronel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros hoy en la tarde, bienvenido. Andrea, buenas tardes, gracias por su invitación. ¿Qué significa el abatimiento, la caída de alias Guacho para Colombia y para Ecuador? ¿Tienen el mismo significado? Mire, Andrea, este episodio tiene varias lecturas inmediatas. Primero, déjeme decirle que como estructura del narcotráfico que está operando en esa región binacional no significa mucho. Esa estructura va a seguir funcionando. Hay que tener en cuenta que por esa región sale casi el 70% de la cocaína que producimos en Colombia y seguramente ya está el relevo o el reemplazo de este bandido y el narcotráfico va a seguir fluyendo por esa región. De modo que como estructura de narcotráfico tiene más un efecto simbólico que real. Ahora bien, hay otro aspecto y es de que como proyecto que estaba encabezado por alias Gentil Duarte y en donde están involucrados alias Mordisco, alias Cadete, alias John 50, el Paisa, como ese proyecto de recrear el Frente Sur en la frontera colombo-ecuatoriana, puede ser que los haya afectado un poco y signifique un retroceso en esa idea. Claro. Porque conseguir un nuevo jefe de estas condiciones del Guacho, que era muy apreciado en la comunidad porque repartía mucho dinero, pues va a ser difícil rehacerlo, pero el narcotráfico va a seguir fluyendo ahí. Esa era mi pregunta, señor Marulanda. Es decir, abaten al primero, que es alias Guacho, tengo entendido que también mataron al número 2, pero ¿qué tan fácil o difícil es realmente que esto ya haya estado entregado en otras manos y que sea fácil volver a reintegrar toda esta red de criminalidad en la frontera con Ecuador y Colombia? Integrar la misma red va a ser difícil, pero hay más redes en el área operando y va a ser relativamente fácil que el terreno que ellos dejaron por la baja o la neutralización de sus dos jefes y los que tienen detenidos en el Ecuador, ese terreno va a ser rápidamente copado por otras redes que están operando simultáneamente del ELN, las guerrillas del Pacífico, y grupos independientes que ven en el narcotráfico pues una gran oportunidad de negocio. De modo que no va a ser muy difícil un relevo de esta gente que ha caído. En términos, cuando dicen los familiares, John, que lo hubieran tomado preso y no dado de baja, porque los secretos que debe tener y para saber realmente la verdad, tanto pues del lado de Ecuador y Colombia, además, porque hay cuestiones que el ejército, incluso ecuatoriano, estaría involucrado en venta de armas. ¿Tiene sentido? Es decir, ese pronunciamiento de los familiares de Ecuador tiene sentido cuando dicen, pues sí, aplaudimos el operativo, pero en todo caso el hecho que lo hayan matado le quita el sinsentido a toda esta investigación. Sí, desafortunadamente esas son las crudas realidades de esta conflictividad de baja intensidad que estamos viviendo en Colombia ahora, más aún en esa región fronteriza, en donde las operaciones y no operativos, las operaciones militares son las que llevan a ese final. Capturarlo hubiera sido muy difícil y seguramente hubiera traído más bajas y hubiera podido escapar. Creo que la única opción viable en ese momento era su neutralización, si es verdad, como dicen, a cuenta de un francotirador. Y bueno, las capacidades técnicas y humanas de ambos países. Allá en la frontera está a cargo de eso del lado ecuatoriano la Infantería de Marina de la Armada del Ecuador, que viene desarrollando una estupenda labor de control y de inteligencia técnica y humana. De modo que esperemos que con el avance del tiempo este aparataje de inteligencia técnica, de inteligencia humana y esa
coordinación entre fuerzas nos dé las respuestas que estos señores con toda razón piden. Pero hay que entender que en una zona de esas, en una situación tan complicada, era muy difícil lograr pues la captura y que él nos contara lo que queremos saber ¿Se todos. queda, señor Marulanda, el cartel de Sinaloa, el cartel mexicano, sin ese nexo en la frontera? No, no, los mexicanos, después de que Guacho cometió esas barbaridades, ellos sabían de que, como dicen en su argot, se había calentado el área y entonces tenían que ir buscando quién lo relevara o quién siguiera con el negocio y dejarlo a él calmado un poquito para que no se expusiera tanto. De modo que tanto el cartel de Sinaloa como el Jalisco Nueva Generación, que están presentes ahí y a lo largo de la costa pacífica, seguramente que ya tienen el reemplazo de este señor y tienen nuevos alfiles que están moviendo para que le permitan la salida de la cocaína por toda esa costa. Esto hace que los vínculos entre Ecuador y Colombia, que quizás en principios del año, John, estuvieron como complicados, cuestionados por lo que realmente estaba pasando en la frontera, hoy se una y se verifique que Ecuador y Colombia están cooperando, como dice el presidente Lenín Moreno, en esta lucha contra el crimen transnacional. Sí, Andrea, hace poco menos de un mes estuve precisamente en el Ecuador, en Guayaquil, hablando con toda la gente de la Infantería de Marina, que estaba celebrando su aniversario 52 de la fundación. Y encontré una gran organización militar, naval, comprometida con su país, a cargo de toda la responsabilidad de lo que ellos llaman la frontera norte. Y de acuerdo a todo lo que hablamos, con un gran acercamiento y colaboración con las fuerzas militares y de policía y judiciales de Ecuador. Nos une en este caso el peligro común a los dos países, que es el narcotráfico y el riesgo que tenemos todos con estos bandidos de esta organización narcotraficante que operan tanto en el Ecuador como en Colombia. De modo que es irónico decirlo, pero la guerra nos ha unido. John, leía esta mañana en Twitter y me llama la atención y yo puse un tweet diciendo que no puedo creer que el debate hoy sea quién se dio de baja a Guacho o si hay que aplaudir o no al habérselo dado de baja. Entonces parece ser la polémica hoy en Colombia, quién quiere llevarse las flores. ¿Por qué ese egoísmo? Es decir, ¿qué pasa en Colombia que hoy más bien de aplaudir un operativo? Hay fuerzas políticas que están diciendo, no, es que se lo debemos a este, no, es que realmente es del otro, no, es que no debió ser así, no, es que la foto. ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, de pronto hay intereses políticos para ganar Padre Nuestros con indulgencias ajenas. En realidad el mérito es de nuestros soldados, nuestros infantes de marina, nuestros agentes, inclusive los miembros del CTI, varios de ellos que cayeron a cargo de este señor. Ellos son los que están allá metidos, soportando las dificultades en silencio, que no pueden hablar y no lo van a hacer, que conocen todo y que finalmente son los que logran ese objetivo. De ahí para allá las discusiones que se dan son más que bizantinas, un poquito ridículas. Era un señor, un gran asesino que estaba cometiendo una cantidad de desafueros, que estábamos clamando por su neutralización. Esa neutralización no necesariamente era su baja, y se logró. Y yo creo que otra cosa que se está haciendo ahora, que es señalar que fue el nuevo mando militar el que logró ese éxito. Hay que aclarar que esa operación y esa actividad de identificación, localización, rastreo, fijación, todo el proceso se venía haciendo desde meses atrás, por lo menos desde hace 2 años se venía haciendo eso y culminó exitosamente ahora. De modo que ahí no hay tiempo para ese tipo de discusiones, tiempo de agradecerle a nuestra fuerza pública, fijar nuevos objetivos y tratar de contener el asunto del narcotráfico que realmente está en la esencia de todo este problema. Muy amable, John Marulanda, él es consultor internacional en defensa y seguridad, coronel en retiro del ejército. John, como siempre, mil gracias, muy amable. A ti, Andrea, buenas tardes. Gracias, una buena tarde.